Buenos días a todos. Vamos a continuar con nuestro temario. Empezamos un nuevo tema, el tema 2. Si en el tema 1 estuvimos viendo distintos tipos de elementos, definiciones muy básicas, qué es voltaje, qué es corriente, elementos como la resistencia, así por encima. Estuvimos viendo el condensador, el inductor, que eran distintos tipos de fuentes de tensión, reales, ideales, también fuentes de corriente. Introdujimos todos esos conceptos y estuvimos viendo cómo transformar variables de algunos, modelar elementos del mundo físico en elementos de el análisis de circuitos. En este tema, pues lo que vamos a hacer es profundizar en el análisis de circuitos y para ello pues veremos primero algunas leyes que se cumplen en los circuitos que vamos a analizar y después veremos distintos métodos de análisis. En este tema solo hablaremos, y mientras no digamos lo contrario, pues solo hablaremos de circuitos de corriente continua y en principio no vamos tampoco a entrar en el tema de las capacidades e inductores. Solamente tendremos básicamente resistencias, fuentes de tensión y fuentes de corriente. Creo que, bueno, puede ser que haya algo más, pero un poco así de rebote, ¿vale? La inmensa mayoría de los circuitos son solo esos elementos. Pues entonces primero hablaremos de las leyes de Kirchhoff, daremos una definición y algunos ejemplos de aplicación. Después veremos cómo se asocian las resistencias, distintos tipos de asociaciones de resistencias. Y veremos que cuando queremos aplicar eso a analizar circuitos que nos podríamos encontrar, pues el problema que tenemos es que muchas veces sí, es verdad que sirven para resolverlos, pero no son métodos muy sistemáticos. Entonces, para eso, pues vamos a introducir el método de los nodos y el método de las mallas como estos sí formas sistemáticas que nos permiten resolver cualquier tipo de circuitos, ¿vale? Cuando decimos resolver circuitos, lo que queremos decir es encontrar las variables que no conocemos, que pueden ser de tensión o corriente, cuando nos dan otras, ¿vale? Después hablaremos del principio de superposición y cómo nos puede ayudar al análisis. Hablaremos de los teoremas Thevenin y Norton, que nos permiten hacer simplificaciones muy importantes cuando aparecen fuentes de tensión y corriente. Y en el punto 5 hablaremos del teorema de máxima transferencia de potencia, donde veremos algunas cosas que son bastante curiosas sobre cómo cuando se produce una máxima transferencia de potencia, que no es lo mismo que una máxima eficiencia. Daremos definiciones para ambas cosas y lo veremos en profundidad. Y finalmente, pues en este tema veremos una introducción al multímetro, ¿vale? Que es el primer instrumento, un instrumento muy básico que vamos a utilizar en el laboratorio. Vale, pues va entonces a hablar de las leyes de Kirchhoff. Y entonces, para ello, para hablar de las leyes de Kirchhoff, vamos primero a definir lo que es un nodo, ¿vale? En un esquema circuital, con las líneas negras delgadas que tenéis aquí en este dibujo, pues cualquier punto de conexión en el que haya dos o más elementos, pues eso es un nodo, ¿vale? También utilizaremos el concepto de supernodo, que está representado aquí en gris. Por ejemplo, bueno, en el dibujo pues los puntos negros son nodos A y B, ¿vale? Estos serían nodos porque tienen dos o más elementos de conexión. En concreto, cada uno de estos nodos tiene tres elementos de conexión. Tiene una fuente de corriente, una resistencia y otra resistencia. Un supernodo pues es una región que encierra a dos nodos, o más, dos o más nodos, varios nodos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues aquí podría decir que esta zona que está dentro del rectangulito gris, pues eso es un supernodo, ¿vale? Ya veremos un poco en algún ejemplo cuándo nos puede resultar útil hablar de supernodos. Y después un poco nos va a ser una definición pues que nos va a resultar útil es el concepto de rama, que es sencillamente lo que conecta a nodos, ¿vale? Pero también es verdad que la rama al final pues también dos nodos siempre están conectados por un elemento, así que es un poco redundante el concepto de rama y elemento, ¿vale? Así que bueno, pues
como voy a utilizar muchas veces la palabra rama, pues para que tengáis una definición formal de lo que es, ¿vale? Entonces, ya habiendo visto lo que es un nodo, podemos hablar de la primera ley de Kirchhoff, la que se llama, también llamada ley de las corrientes de Kirchhoff. ¿Vale? Entonces nos dice, la ley de Kirchhoff nos dice que la suma algebraica de las corrientes en cualquier nodo tiene que ser cero, es igual a cero, ¿vale? Aquí es muy importante la palabra algebraica, ¿vale? Porque lo que quiere decir es que tenemos que tener en cuenta el signo para cuando las corrientes entran o salen, ¿vale? Entonces, en este ejemplo de aquí, podemos utilizar esta fórmula y entonces vemos que la corriente I sub 0 entraría sumando, la corriente I sub 1 está saliendo del nodo B y entonces tendría que ir restando, esta entra, suma, esta sale, resta y después también está saliendo la corriente I sub 2, ¿vale? Entonces sería I sub 0 menos I sub 1 menos I sub 2, todo eso tiene que ser igual a 0, ¿vale? Reordenando, bueno, ¿vale? Eso es lo que tenemos aquí escrito. Podría hacer exactamente lo mismo aquí, en el nodo A, pero al final fijaros que me queda una ecuación que es la misma que esta. Pasa que aquí es verdad que tendría que poner un signo menos multiplicando todo por un menos y entonces tendría, como está saliendo I sub 0, que solo puede ir por aquí, pues entonces esto es menos I sub 0, I sub 1 ahora está entrando, entonces es más I sub 1 más I sub 2, ¿no? Es exactamente lo mismo que teníamos antes, solo que con un signo menos delante. El criterio que yo voy a coger, pero no pasa absolutamente nada, si no estáis de acuerdo o queréis otro, es que cuando entren suman y cuando salgan pues restan, ¿vale? Pero no pasa nada, porque si lo haces al revés, pues al final ocurre que se le pone un signo menos, todo está cambiado de signo, así que es la misma ecuación, es como si multiplicaras por menos en los dos lados y no cambia absolutamente nada. Este rectángulo rojo, fijaros que lo he puesto, es un rectángulo, no solamente el punto B, porque es que recordad que cuando podéis decir, bueno, y aquí no hay un nodo. No, porque fijaros que este punto y este punto eléctricamente son el mismo. Hay un cortocircuito entre estos dos puntos y entonces eléctricamente son el mismo. No hay, de hecho, todo lo que está por esta línea, esta línea, esta línea, esta línea, hasta aquí, esta línea, esta línea, esta línea, hasta aquí, todo eso, desde el punto de vista de circuitos, es el mismo punto eléctrico. No hay ninguna diferencia, ¿vale? Entonces, pues sí, he puesto aquí un rectángulo, pero podría haber hecho perfectamente un cuadrado y tampoco cambia nada. KCL, pues es el nombre que yo voy a utilizar cuando quiera remarcar que estoy utilizando la ley de las corrientes de Kirchhoff y viene pues sencillamente del inglés de Kirchhoff's Current Law. Ya está. Vale, otra ley, la segunda ley de Kirchhoff, es... para enunciarla vamos a introducir el concepto de lazo, ¿vale? Entonces un lazo es cualquier trayectoria que vaya de nodo a nodo, es decir, pasando por nodos y regresando al nodo de partida, pasando una sola vez por cada nodo, ¿vale? Eso va a ser lo que nosotros vamos a llamar lazo. Un poco más adelante hablaremos de malla. Este lazo, bueno, este lazo de aquí, pues sería, pues, si esto es un nodo, ¿vale? Es el mismo de antes, nodo A, pues entonces si trazo una trayectoria que regrese hasta aquí y paso solo una vez por cada nodo, pues entonces eso sería un lazo, ¿no? Entonces, pues fijaros que podría ir por aquí, voy por aquí, voy por aquí, llego a este nodo, ¿vale? No pasa nada, llego a este y vuelvo al punto de partida. Solo he pasado una vez por cada nodo. Otra posible trayectoria pues podría ser la que veis aquí en B, pues voy de aquí a aquí, paso por aquí y vuelvo y ya está. Y ya está, he regresado al nodo de partida. ¿Hay más? Sí, hay una más. Fijaros, puedo ir por aquí, paso una vez por este nodo, voy por aquí y regreso al punto de partida. Y eso también cumple que eso es un lazo. Cuando hablemos de malla, pues veremos que justo esto último que acabo de hacer, pues no sería una malla, pero sí sería un lazo, ¿vale? Eso ya hablaremos de eso un poco más adelante. El lazo A resulta que también es una malla y por eso, pues aquí sí que lo he llamado malla. Vale, pues una vez que ya sabemos lo que es un lazo, sencillamente un camino, una trayectoria que pasa por cada nodo y vuelve al nodo de partida, pues podemos hablar entonces de la ley de los voltajes de Kirchhoff, o la segunda ley de Kirchhoff.
Y esta me dice que la suma algebraica también, de todas las caídas de voltaje alrededor de cualquier lazo es igual a cero. Caídas o subidas de voltaje, ¿vale? Variaciones de voltaje es igual a cero. Entonces, partiendo de este nodo, fijaros, puedo ir contando por aquí si esto es una fuente de corriente. La fuente de corriente es verdad que me fija el valor de la corriente, pero eso no quiere decir que pero también puede haber una variación de tensión en los extremos. Aunque no me la especifique la fuente, bueno, pues en este caso a lo mejor sería una incógnita. Si no sé cuánto vale, pues lo dejo como incógnita, pero puede haber una variación de tensión. Entonces voy por aquí y recordar que en las fuentes de corriente seguimos el convenio de polaridad activa y por eso está dibujado aquí el signo más, ¿vale? Este, tal y como está cogido, V0 sería positivo en principio. Bueno, depende de lo que haya conectado, pero en principio el convenio es este. Entonces, si voy por aquí, más V0, y por aquí estoy pasando de una tensión positiva a una negativa, y entonces tengo que restar. Entonces, por aquí subo, más, y estoy bajando, pues entonces resto, menos V1, ¿vale? Esa sería la malla A. Podría hacer algo parecido si hago por la malla B, pues entonces, tal y como está dibujado, pues cuando voy por aquí, más V1 menos V2 tiene que ser igual a 0, ¿vale? Bueno, pues eso sería la ley de los voltajes de Kirchhoff. Kirchhoff Voltage Law. Vamos a seguir avanzando. Vale, vamos ahora a hablar de asociaciones de elementos, ¿vale? Ahora, al final de esta sección, que coincidirá con el final de la clase, pues vamos a hacer algunos ejercicios y espero que nos familiaricemos un poco más con la ley de Kirchhoff y con las leyes de Kirchhoff, ¿vale? Vamos ahora a hablar de asociaciones de resistencias, ¿vale? Entonces, para eso, pues primero vamos a dar una definición de cuándo dos elementos están en serie y cuándo están en paralelo, ¿vale? Pues vamos a decir que dos elementos están en serie cuando están conectados a través de un único nodo y en ese nodo, además, no hay nada más conectado, ¿vale? Entonces, la gracia de todo eso es que la ley de Kirchhoff en ese punto se vuelve una cosa muy sencilla, ¿vale? Entonces, dos elementos que están en serie, lo voy a poner así. Estos son dos elementos. No dibujo resistencias porque pueden ser genéricos, ¿vale? Pues dos elementos están en serie cuando uno de sus terminales está conectado y aquí no hay nada más, ¿vale? Entonces, en principio, estos dos elementos están en serie. Y por la primera ley de Kirchhoff, por la ley de las corrientes de Kirchhoff, pues yo sé, si la aplico aquí, pues sé que la corriente que pase por este de aquí, I sub 1, tiene que ser la misma corriente que pase por aquí, por I sub 2, ¿vale? Entonces esta es la definición de dos elementos en serie. Otra cosa que puede ocurrir es que estén en paralelo. Entonces, ¿cuándo vamos a decir que dos elementos están en paralelo? Pues cuando sus dos terminales están conectados al mismo par de nodos. Ambos terminales, si estos son dos elementos, mis deditos son dos elementos, cada uno de mis dedos es un terminal de ese elemento, pues si sus dos terminales están conectados al mismo par de nodos, de esta forma, pues entonces esos dos elementos están en paralelo. A estos terminales puede haber más cosas conectadas, no pasa nada. Estos dos elementos siguen estando en paralelo. La condición para que estén en paralelo es esa, es que sus dos terminales estén conectados al mismo par de nodos, ¿vale? En el primer caso, en el elemento de serie, si están conectados en serie, en el momento que yo conecto algo más ahí, estos dos ya dejan de estar en serie. Bueno, pues gracias a la ley de los voltajes de Kirchhoff, sabemos que cuando dos elementos están en paralelo, pues fijaros, si aplico aquí la segunda ley de Kirchhoff, pues, y este es el voltaje de uno, y este es el voltaje de otro,
pues yo aplico la segunda ley de Kirchhoff, este es el lazo, pues yo sé que más V1 menos V2 es igual a 0. Y entonces esto, pues ¿qué me está diciendo? Pues que el voltaje de 1 tiene que ser igual al voltaje de 2. Si tuviera más elementos en paralelo, pues como yo al final puedo utilizar la ley de los voltajes de Kirchhoff en cualquier camino, mientras solo recorra los nodos una vez, aquí solamente hay dos nodos, pues puedo venir por aquí y tendría que V1 es igual a V3, voy por aquí y tengo que V1 es igual a V3, que V3 es igual a V2, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es una propiedad que tienen los elementos en paralelo. Los voltajes entre sus terminales tiene que ser el mismo, ¿vale? Vale, vamos a utilizar estos conceptos de serie y paralelo para ver cómo podemos simplificar asociaciones de resistencias. Muy a menudo en circuitos me puedo encontrar agrupaciones de resistencias. Voy a cambiar, no sé por qué estoy haciéndolo en rojo. No sé. Creo que se me quedó de otra vez que lo he usado. Bueno, en fin. Puedo encontrarme agrupaciones de resistencia y esta vez ya sí voy a utilizar el símbolo de resistencia porque específicamente estoy hablando de resistencia. En lo que hemos hablado antes es muy genérico, es de elementos, puede ser cualquier tipo de elemento. Pueden ser condensadores, pueden ser bobinas, puede ser lo que sea. Entonces, muy a menudo me puedo encontrar situaciones de este tipo, ¿vale? Y entonces, claro, aquí si no hago una simplificación de este circuito, pues se va a complicar innecesariamente. Entonces, lo primero que tengo que hacer cuando veo asociaciones en las cuales yo identifico series y elementos en serie, elementos en paralelo, pues es utilizar estas reglas que vamos a ver ahora para simplificarlo, ¿vale? Entonces aquí pues vemos claramente que R1 y R2 pues están en paralelo porque sus terminales están conectados entre sí. Entonces podría encontrar, lo que vamos a ver ahora es que puedo encontrar un elemento equivalente, una resistencia equivalente, R1 paralelo con R2, lo podemos llamar así, que es cuando la escribo de esta forma, pues veo que esa resistencia equivalente pues estaría en serie con esta de aquí, con esta tercera. Y entonces, como estas dos en serie, pues también vamos a ver una regla para ver que esto también se puede simplificar y al final me quedo con una única resistencia que la puedo escribir o la voy a poder escribir de esta forma. Vamos a ver esto. Vale, cuando tengo dos resistencias en serie, pues por lo que acabamos de ver, esto lo voy a llamar R1, R2, pues yo sé que la intensidad que pasa por ambas tiene que ser la misma, es decir, que I sub 1 tiene que ser igual que I sub 2 y eso pues, bueno, lo voy a llamar directamente I, ¿vale? Después, por otro lado, sé que el voltaje que cae en 1 más el voltaje que cae en 2 pues es igual al voltaje este de aquí, ¿no? Es entre el punto, vamos a llamar a esto punto A y esto punto B, pues entonces esto es el voltaje entre B y A. Entonces ahora lo que vamos a ver es que cuando tengo esta situación, pues me va a dar igual escribirlo esto por separado que escribir un único elemento con un valor de resistencia que ahora veremos cuánto es. Porque fijaros, si esto es verdad, pues entonces yo sé que R1 por la ley de Ohm multiplicado por I sub 1 más R2 por I sub 2 tiene que ser igual a R por I, ¿vale? Este nuevo elemento que queremos meter aquí, ¿no? Pero es que como I sub 1 es igual a I sub 2 y es igual a I, todo esto de aquí es lo mismo, se puede ir, y entonces vemos que el valor de esa resistencia que yo enchufo ahí, pues tiene que ser sencillamente la suma de los dos valores de estas resistencias, ¿vale? Si tuviera n resistencias, pues es la suma de todas. Y entonces en general cuando tengo n resistencias en serie, pues tengo que el valor de la resistencia equivalente es la suma de todas esas resistencias, ¿vale? Vamos a ver qué pasa cuando están en paralelo.
Cuando las resistencias están en paralelo, pues tengo esta situación. Esto lo llamo R1, R2. Este va a ser de nuevo el punto A, punto B. Entre este punto y este punto va a caer un voltaje VAB. Y después por aquí pues va a pasar, si aplico la ley de Kirchhoff aquí, pues tengo que I, y después aquí tengo una intensidad I sub 1, I sub 2, y aquí tengo V2, y aquí tengo V1, ¿vale? Entonces, la ley de Kirchhoff me dice que I menos I entra menos I sub 1 menos I sub 2 tiene que ser igual a 0, la ley de las corrientes de Kirchhoff. Entonces eso es lo mismo que I es igual a I sub 1 más I sub 2. Esta vez ya las corrientes no tienen por qué ser iguales, dependiendo de los valores de la resistencia pues se distribuirán de una forma u otra, pero sí que es verdad que la intensidad que entra tiene que ser la suma de las intensidades que salen, ¿no? Es lo que me dice la ley de Kirchhoff. Después, por otro lado, sé que el voltaje AB tiene que ser igual al voltaje V1, que tiene que ser igual al voltaje V2. Esto me lo dice la segunda ley de Kirchhoff. Si yo cojo esta malla, pues entonces V1 menos V2 es igual a 0. Entonces V1 tiene que ser igual a V2. Y si me voy por aquí, pues VAB tiene que ser igual a V1 y V2. Vale, muy bien. Pero yo sé que esas intensidades pues las puedo expresar utilizando la ley de Ohm de la siguiente manera. La intensidad que pasa 1 será, la intensidad esta de aquí, I, será V partido por R tiene que ser igual a V1 partido por R1 más V2 partido por R2. Pero como todos esos voltajes son iguales, pues por lo mismo de antes, todos estos de aquí se van. Entonces me queda que 1 partido por R tiene que ser igual a 1 partido de R sub 1 partido de R sub 2. Si utilizo las conductancias, recordar la definición de conductancia, G era igual a 1 partido por R, pues entonces esta expresión de aquí pues se puede expresar de una forma muy sencillita. La conductancia equivalente es igual a la sumatoria de las conductancias de todas las resistencias que estén en paralelo, ¿vale? Y si no, pues si lo preferís, pues 1 partido de la resistencia equivalente en paralelo es igual a 1 partido de R1 a la sumatoria de R sub I, ¿vale? Es lo mismo. Si tengo más resistencias en paralelo, pues se puede demostrar, y es muy sencillito, que pues eso, que se agrupan de esta forma. Sencillamente se suman todas las conductancias y eso me daría la conductancia equivalente. Muy bien. Pues vamos a hacer este primer ejemplito que está sacado del libro de Fraile Mora de 2012 y bueno, vamos a poner en práctica lo que acabamos de aprender. Bueno, pues en este ejercicio me piden que calcule las corrientes I sub 1, I sub 2 e I sub 3 y las potencias eléctricas que suministran todos los componentes del circuito, ¿vale? Algunos van a suministrar potencia y otros la van a disipar. Las fuentes pueden suministrar o disipar y las resistencias ya sabemos que siempre tienen que disipar. Bueno, pues ¿cómo lo hacemos? Pues lo primero, vamos a aplicar la ley de las corrientes de Kirchhoff en el punto A. Fijaros que aquí las incógnitas son I sub 1, I sub 2 e I sub 3, entonces, bueno, pues la primera ecuación que voy a poder escribir gracias a la primera ley de Kirchhoff, a la ley de las corrientes de Kirchhoff en este punto es que I sub 1 menos I sub 2 más I sub 3 es igual a 0, ¿vale? ¿Podría escribir otra ecuación en este nodo para el nodo B? Sí, pero fijaros que va a ser la misma. Porque podría escribir, me voy aquí y veo que por esta rama de aquí es I sub 1, pero que sale, I sub 2 entra en lugar de restar, en lugar de salir, y I sub 3 sale en lugar de entrar, ¿vale? Pues es la misma. Entonces,
esas dos ecuaciones y escribo dos ecuaciones iguales, eso no me da ninguna información. Así que no lo voy a hacer. Vamos a ver si nos ayuda la ley de los voltajes de Kirchhoff, la segunda ley de Kirchhoff. Vale, pues vamos a aplicarla por aquí. Cogemos la malla A y vamos recorriéndola en el sentido de la aguja del reloj. Da igual el sentido en que la recorras, yo lo voy a recorrer en este sentido y entonces veo que me encuentro que subo 8 voltios. ¿Vale? Subo 8 voltios. Y después voy por aquí y fijaros, tal y como está representado, he cogido los voltajes aquí, I sub 1, esto es un elemento, si dibujo I sub 1 así, pues ya la tensión que cae en este elemento tengo que pintarla así, con el positivo aquí, porque este sigue convenio de polaridad pasiva, es un resistor. Y entonces aquí pues tengo una caída de tensión. Recordad, en la ley de los voltajes de Kirchhoff solo puedo anotar tensiones, en las corrientes solo puedo anotar corrientes y en los voltajes solo me habla de tensiones. ¿Vale? Entonces aquí tengo que anotar la tensión que cae, que no la sé. Sé que cae, sé que está bajando, si no menos sí lo sé. Pero ¿cuánta cae? Bueno, pues será un ohmio R por I sub 1, ¿vale? Entonces lo puedo anotar como 1 de un ohmio por I sub 1, ¿vale? Eso es un voltaje, tiene dimensiones de voltaje, por eso lo puedo poner sumando o restando aquí, que esto tiene dimensiones de voltio, ¿vale? Y después sigo caminando, he llegado a este nodo, ¿vale? Y sigo por aquí y entonces tengo menos 2 I sub 2, ¿vale? Y lo que me dice la ley de los voltajes de Kirchhoff es que todo eso tiene que ser igual a 0. Es una analogía, es que si tú subes por una escalera, puedes ir por un camino, subir por la escalera del edificio y tirarte por la ventana, ¿no? Pero al final llegas al mismo punto, llegas a la misma altura. Entonces tú subes por un lado y bajas por otro, pero llegas al mismo punto, todo lo que has subido lo has tenido que bajar. Eso es lo mismo que nos está diciendo la ley de los voltajes de Kirchhoff. Y por aquí pues repetimos la operación, ¿vale? Y entonces vemos que esta vez estoy subiendo en tensión y entonces tengo que 2 por I sub 2, aquí también estoy subiendo en tensión, más 3 por I sub 3, y aquí también estoy subiendo en tensión, más 13 voltios, todo eso tiene que ser igual a 0. Fijaros, aquí tengo un sistema de ecuaciones con 3 incógnitas. Voy a reordenarlo un poco para aplicar, vamos a practicar aquí la regla de Cramer, que está bien que la refresquemos porque nos van a aparecer matrices a menudo, ¿no? Entonces voy a reordenar todo esto y voy a escribirlo en forma matricial, ¿vale? Para poder aplicar la regla de Cramer. Entonces, esta ecuación la puedo escribir como, voy a escribir aquí una matriz, ¿vale? Que es 1 menos 1 más 1, ¿vale? Entonces, fijaros que cuando multiplica esta matriz por este vector de incógnitas, que es I sub 1, I sub 2, I sub 3, pues eso me tiene que dar igual a 0, ¿no? Entonces, esa es la traducción en forma matricial de esa primera ecuación. Después aquí tengo que I sub 1 va con menos 1, después tengo menos 2, que es lo que va con I sub 2, y I sub 3 no aparece, entonces 0. Y esto de aquí va a pasar al otro lado, tengo que pasarlo al otro lado y entonces sería menos 8. Y aquí repito la operación, esta vez no aparece I sub 1, aparece 2 I sub 2 más 3 I sub 3 y el 13 me lo tengo que llevar para el otro lado, pues lo pongo aquí así, ¿vale? La regla de Cramer lo que me decía era que en un sistema de ecuaciones en el cual tengo un determinante, es decir, que está bien determinado, en el cual los coeficientes tienen determinante, por lo cual está bien determinado, pues entonces el valor de las incógnitas viene dado por esta expresión de aquí, delta sub 1, donde ahora veremos lo que es, partido por el determinante. Delta es el determinante. Y delta sub 1 es la matriz resultante cuando sustituyo la primera columna con los coeficientes que acompañan a la ecuación, ¿vale? Entonces, vamos primero a calcular el determinante, que es directamente con esto de aquí. Entonces, pues
este primer determinante, pues tengo esto de aquí sumando, esto del producto de esto es 0, vale, bueno, voy a escribir, entonces es 3 por menos 2 por 1, pues es menos 6, esto es 0 y esto es menos 2, ¿vale? Esos son los positivos y después tengo 0, esto es 0 y esto es menos 1 por menos 1 es 1, por 3, 3, y esto va restando, entonces es menos 3. Entonces esto en total me da menos 11. ¿Vale? Vale, pues vamos a ver ahora cuando sustituimos esta columna por esto de aquí, pues se me queda esta matriz. 0, menos 8, menos 13, menos 1, menos 2, 2, más 1, 0, 3. ¿Vale? Y entonces, pues esta matriz, el determinante de esa matriz, que es lo que llamamos delta sub 1, pues es 0, 0, menos 16, y ahora es, aquí tengo 26, pero como va restando es menos 26, y aquí tengo 24, pero como va restando es menos 24. En total, pues fijaros, sumo esto y esto, pues esto es 50, menos 50, menos 16, menos 66, ¿vale? Entonces, ya tengo el resultado aquí y sub 1 es directamente menos 66 partido por menos 11 y esto es 6, ¿vale? Entonces, I sub 1, la primera corriente son 6 amperios, ¿vale? Bueno, operando de forma similar, bueno, pues ya me voy a saltar los pasos, creo que no aporta mucho. Ahora en lugar de sustituir la primera columna sería sustituir la segunda, y así obtengo I sub 2 y así. Entonces os pongo el resultado que lo tengo aquí calculado de antes. I sub 2 vale 1 amperio e I sub 3 vale menos 5 amperios, ¿vale? Fijaros, rápidamente en un circuito, que este circuito es súper sencillo, pues esto se puede complicar de mala manera, ¿no? Entonces, por eso queremos aprender métodos para resolver para resolver circuitos, porque es que este circuito es súper sencillo, entonces no sirve para nada realmente, o sirve para muy poco. En cuanto se complique un poco, rápidamente se nos van a quedar sistemas de matrices enormes. Bueno, siempre puedes usar un ordenador, claro, pero a veces es interesante tener cierta intuición sobre lo que sobre lo que tienes, sobre por qué las variables valen lo que valen, qué factores están influyendo más, y entonces a veces un ordenador no es la solución. Yo mi tesis, ya digo, creo que lo he dicho alguna vez, es de simulaciones, pero aún así yo soy el primero que reconoce que tienen un nicho bastante limitado las simulaciones. De hecho, cada vez me gustan menos. Vale, vamos a hacer el segundo apartado, que es el de las potencias, ¿vale? Una vez que tenemos las intensidades, pues es muy sencillo. Mira, la potencia es de esta fuente de aquí, P sub 1 le voy a llamar, pues es sencillamente 8, que es el voltaje que tiene, multiplicado por la intensidad que circula por ella, que es 6 amperios, ¿no? Entonces, esa primera fuente pues es 48 vatios, ¿vale? Está suministrando 48 vatios. Esta de aquí, pues, estos son 13 voltios. La potencia, bueno, no lo he dicho, la potencia, recordad que es voltaje por intensidad, ¿vale? Entonces, son 13 voltios multiplicado por la intensidad que pasa por ella, pero fijaros que es la intensidad I sub 3 que hemos calculado, es esta de aquí, ¿vale? Esto es I sub 3. Entonces, en esta fórmula de aquí, recordad que el convenio de polaridad activa me dice que la corriente de una fuente de tensión va en este sentido, va del negativo al positivo, ¿vale? Entonces yo aquí lo que tengo que poner es menos I sub 3, ¿vale? Y entonces I sub 3 valía menos 5 amperios y por eso pues aquí con el signo menos este de aquí se queda
más 5, y entonces esto es 5 por 3, 15, 65 vatios. ¿Vale? Muy bien, estos serían las fuentes de tensión. Voy a ponerle su índice S para no liarme ahora con las resistencias, que las voy a calcular. Y entonces vamos con la resistencia. Recordad que la resistencia, la fórmula esta es la misma, pero rápidamente vemos que como el voltaje viene descrito por la ley de Ohm, pues entonces podemos también escribir esta forma de aquí, o también podemos hacer algo similar usando el voltaje en lugar de la intensidad. Pero bueno, ya que tenemos la intensidad, bueno, pues P sub 1 sería 1 multiplicado por 6 al cuadrado, ¿no? Entonces 1 por 6 al cuadrado, esto es 36 vatios. P sub 2 es 2 por I sub 2, por I sub 2 que es 1 al cuadrado, pues 2 vatios. Y P sub 3 pues es 3 por 5 al cuadrado, que es 25, pues 75 vatios. Fijaros, la suma de esto y esto de aquí es 13, 8 y 5, 13, y aquí tengo 6 y 4, 10, 113 vatios, ¿no? Se me están suministrando. Y después por otro lado tengo 75, 77, bueno, voy a hacerlo 38, ¿vale? 38 y 5, pues 8 y 5, 13, 7 y 3, 10, y una que me llevaba, pues 113 vatios, ¿vale? Fijaros, no puede ser de otra forma. Esto se tiene que cumplir siempre en todos los circuitos y instantáneo, ¿vale? En cada instante de tiempo se tiene que cumplir que la potencia suministrada es igual a la potencia retirada, ¿vale? Si hay elementos que almacenan energía, pues esos, al calcular la potencia, tiene que haber otro que se la esté aportando. No desaparece de la nada. Eso no tendría sentido. Ha desaparecido en alguna elucubración matemática de las que hemos hecho. Toda la potencia que entra tiene que ser igual a la potencia que sale. Si queréis, esto es algo muy personal mío, pues lo podéis llamar la tercera ley de Kirchhoff. Esto es un invento. Que es que la suma de todas las potencias ya en todo el circuito tiene que ser igual a cero. Las gallinas que entran por las que van saliendo. Vale, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Aquí pues lo he metido pues, para que veamos que bueno, muchas veces no hace falta ser tan sistemático a lo mejor, y además pues también nos sirve un poco para practicar el concepto de supernodo, ¿vale? Entonces en este circuito nos dan unas cuantas variables de rama, sí, todas son de rama, y hay algunas incógnitas. Todo lo que son letritas son incógnitas del circuito. Vamos primero a anotar las intensidades, pues no sabemos cuánto vale I sub 1, no sabemos cuánto vale I sub 3 y no sabemos cuánto vale I sub B, ¿vale? Después vamos con los voltajes. Pero, por ejemplo, podemos ver I sub B. Esto de aquí es esto de aquí es un símbolo de transistor, que no lo hemos visto, pero lo he puesto para, bueno, como un ejemplo de que a veces no tenemos por qué saber lo que hace un elemento para saber algunas cosas que se tienen que cumplir entre sus terminales, ¿vale? No sabemos qué hace este elemento, ¿vale? Solamente hemos medido las tensiones aquí, sabemos que la corriente es esta, pero me da igual, porque fijaros, yo puedo, no lo necesito. Fijaros, si yo veo esto como un supernodo, ¿vale? Entonces puedo ver que I sub B entra más 10 miliamperios y después 10,5 va a salir, menos 10,5, todo eso, como no se puede acumular carga aquí, pues entonces todo eso tiene que ser igual a cero. Ahí se tiene que cumplir la ley de las corrientes de Kirchhoff y entonces todo eso tiene que ser igual a cero. Entonces de ahí, pues fijaros, ya es tan sencillo, puedo despejar I sub B de una forma muy sencilla. I sub B tiene que valer 0,5 miliamperios, ¿vale? Vamos a ver otro que no conocemos, por ejemplo, I sub 3. Bueno, pues I sub 3 aparece aquí, está aquí. Entonces, si aplico la ley de los corrientes de Kirchhoff en el nodo A, pues tengo que me están entrando 2 amperios, porque esto es una fuente de corriente, me fija lo que entra, me entran 2 miliamperios, menos I sub B, que lo he calculado ya antes, menos
I sub 3, todo esto tiene que ser igual a 0, ¿vale? Entonces, pues fijaros, como ya he calculado, ya sé lo que vale I sub b, pues entonces de aquí pues rápidamente puedo despejar I sub 3, esto es 2 menos 0,5, entonces esto es 1,5 miliamperios, ¿vale? Y bueno, y entonces vale, pues ya sé lo que vale I sub 3. Vamos a ver I sub 1, pues I sub 1, pues aplico aquí de nuevo la ley de las corrientes de Kirchhoff y tengo que I sub 1, que no sé lo que vale, menos 2 menos 10 tiene que ser igual a 0. Entonces I sub 1 pues tiene que ser 12 miliamperios, ¿vale? Los voltajes, pues con los voltajes pues puedo hacer exactamente lo mismo. Fijaros, puedo coger este camino, este lazo, y entonces tengo que 1 voltio más 6 voltios menos VCE, que no sé lo que vale, pues tiene que ser igual a 0. Entonces VCE tienen que ser 7 voltios, ¿vale? ¿Qué más cosas no sé? Pues por ejemplo, V3. Pues V3 pues puede hacer lo mismo. Más V3. Y ahora por aquí no cambia nada. Menos 1 voltio. Ya he vuelto al punto de partida. Pues eso tiene que ser igual a 0. Entonces V3 es igual a 1 voltio. Y así, pues bueno, ya termino, ¿no? Ya para que me queda. Entonces aquí, fijaros, aquí tengo 9, voy por aquí, voy a buscar V2, ¿vale? Pues entonces tengo más 9, menos V2, menos V3, que ya voy a poner que vale 1 voltio, que lo he averiguado antes, pues esto es esto de aquí. Y entonces V2, no, perdón, V2 no está restando, V2 está sumando, ¿vale? Voy por aquí, V2, voy de menos a más, ¿vale? Entonces V2... V3 sí que está restando, entonces por eso he hecho bien aquí. Y entonces esto es V2 tiene que ser igual a menos 8 voltios, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Y V4, pues pues puedo ir, por ejemplo, por aquí, subo 7 voltios, 7 voltios más V4 menos 9 voltios, y ya he vuelto al punto de partida. Todo eso tiene que ser igual a 0, entonces V4 es igual a 16 voltios, ¿vale? Pues ese sería otro ejemplito de aplicación de la ley de los voltajes de Kirchhoff, la ley de las corrientes de Kirchhoff. Y después, pues finalmente tenemos este problemita que también lo podemos resolver. Vamos a plantearlo. Aquí me están dando este dato. Fijaros, con este dato, en el fondo, ¿qué me están diciendo? Si me dicen cuánto vale esta resistencia y cuánto vale esta tensión, pues, pues me están diciendo cuánto vale la intensidad que pasa por aquí, ¿vale? Esta le voy a llamar, esta va a ser I sub 1, esto va a ser I sub 2, esto va a ser I sub 3, que es, esta de aquí es la misma que esta de aquí, ¿vale? Y entonces pues me están diciendo cuánto vale I sub 3. I sub 3 me lo dice la ley de Ohm, es 24 partido por 8, y eso son pues 3 amperios, ¿vale? Entonces pues vamos a aplicar todo esto que sabemos. Esto de aquí es todo el mismo nodo. Entonces ahí tengo que I sub 1 menos I sub 2 más I sub S, más I sub S más 3. Ya esto lo voy a poner directamente en valor numérico porque no es una incógnita, y entonces así me lío menos. Pues todo eso tiene que ser igual a 0. Después pues ya no hay más nodos interesantes en los que aplicar la ley. Podría aplicarlo aquí. Esto es otro nodo, ¿vale? Pues tiene 2 elementos de conexión, pero este nodo es un nodo muy tonto porque es que I sub 3 es igual más I sub 3 menos I sub 3 es igual a 0, así que no me da ninguna información. Pero tengo, por ejemplo, aquí puedo aplicar la ley de los voltajes de Kirchhoff. Entonces tengo 25 menos R menos 10 por I sub 1 menos 9 por I sub 2
todo eso tiene que ser igual a 0. Fijaros, si intento aplicar aquí la ley de los voltajes de Kirchhoff, ¿qué pasa? Bueno, pues que tengo que meter una nueva variable. Yo no sé la tensión que cae aquí, en I sub S, ¿vale? Aquí si seguimos el convenio de polaridad activa, pues esto de aquí tiene que ser VS, y yo no sé lo que vale, entonces no me viene bien aplicar esta, bueno, podría hacerlo, pero me va a parecer una incógnita nueva. Y fijaros que si en lugar de hacer esto soy un poco así más cuco y lo hago por aquí, pues entonces tengo que aquí estoy subiendo y entonces tengo 9 I sub 2 en positivo menos 7 por I sub 3, pero es que I sub 3 lo conozco, así que voy a poner directamente 7 por 3, 21, menos 24, que me dicen ya que esta caída de tensión es 24, pues fijaros que tengo esto de aquí. Y ya, fijaros que esto de aquí es una ecuación muy sencillita, no hace falta ni siquiera utilizar la regla de Kramer, ya puedo ir resolviendo hacia atrás y es muy fácil de resolver este circuito, porque esto de aquí es 9 I sub 2 es igual a 45, y entonces I sub 2 es igual a 5 amperios, y ya pues voy resolviendo, y bueno, pues vamos a hacerlo, venga, 25 menos 10 I sub 1 menos 45 es igual a 0, entonces esto es I sub 1, perdón, I sub 1 menos 10 I sub 1 es igual a 20, entonces I sub 1 es igual a menos 2, y finalmente ya tengo I sub 1, I sub 2, e I sub S, ¿a cuánto es? Pues si esto es menos 2, menos 5 son menos 7, más 3 son menos 4, entonces I sub S es igual a 4 amperios. ¿Vale? La potencia suministrada por las fuentes, fijaros, aquí ocurre una cosa interesante. Vale, tendría que ver cuánto cae aquí. Bueno, pues sí lo sé, estos son 45 voltios, VS son, vamos a terminar, PS es 45 voltios por I sub S, que son 4 amperios, pues esto es 5 por 4, 20, 4 por 4, 16, 180 vatios. Y esta fuente, sin embargo, fijaros que como la corriente es negativa, y sin embargo aquí sí que está bien cogido, la corriente no tengo que cambiarla así, no, porque está con su convenio de polaridad bien, pues P sub 1 es 25 multiplicado por I sub 1, que es menos 2. Y esto es menos 50 vatios. Es decir, esta fuente de tensión no está suministrando energía, sino suministrando potencia, sino que la está retirando. A lo mejor es una batería y se está cargando o algo así, no lo sé, me da igual, ¿no? Es menos 50 vatios. Bueno, pues lo dejamos aquí y continuaremos el próximo día. Hoy hemos visto leyes de Kirchhoff y asociaciones de resistencia y hemos hecho unos cuantos ejemplos. Hasta la próxima.